Vale, buenas tardes ya pasó las 12. En primer lugar, decir que estoy súper feliz de estar aquí, súper contenta de volver de nuevo, porque el año pasado estuve, pero presenté un avance de mi resultado y ya hoy vengo con mi trabajo ya cerrado. Mi trabajo se titula Emociones y práctica pedagógica. Fue un estudio de la percepción de los docentes de trabajo social y de psicopedagogía de la sede de Valdivia. Bueno, mi inquietud por este maravilloso tema de las emociones, surge porque detecto que en la sala de profesores es un lugar donde el profesor llega y cuenta sus problemas. Tengo problemas con este estudiante, no tengo qué lata esta clase, este horario. Entonces, en la sala de profesores es como un lugar donde el docente se desahoga y cuenta sus problemas. Y me hace pensar si este espacio donde se conversan estas problemáticas existen, ¿qué es lo que pasa en la sala de clase, ¿no? Y ahí me hago la siguiente pregunta. ¿Tiene el docente universitario las habilidades o capacidades emocionales necesarias para llevar a cabo en esta actual sociedad con constante cambio? Tenemos a día de hoy la sociedad con las nuevas tecnologías, como hemos podido ver en las otras ponencias, estos problemas de las relaciones interpersonales. Me hace preguntarme qué pasa con estos temas tampoco que se abordan y que realmente existen, ¿no? Bueno, situándonos en un contexto educativo estandarizado, donde al docente se le exige tener unas competencias, donde al docente se le exige tener un dominio de su disciplina, capacidades pedagógicas, ahora con la vinculación con el medio, y también se le exige tener una actitud para transmitir estos conocimientos, y todo cuyo fin es obtener el aprendizaje esperado de los estudiantes, todo basado en el estudiante y en un aprendizaje estandarizado, numérico, que realmente se le exige al docente. Bueno, en este contexto estructurado podemos ver, como diría Maturana, que todas las acciones humanas se fundan en lo emocional, independientemente del espacio operacional donde se surjan, y no hay ninguna acción humana sin una emoción que se establezca como tal y se torne como acto. Es decir, si la acción humana hay una emoción y la práctica pedagógica es una acción humana, ¿qué pasa con las emociones? Nos emocionamos al hacer la práctica pedagógica, pero no sabemos qué pasa. Entonces, un poco esa es mi inquietud. Bueno, al hablar de emociones, una palabra que incluso en este siglo está bien de moda, incluso hay varios estudios de Google de inteligencia emocional, y que ha dado un cambio, ¿no? Y es por algo. Pero esta definición de emoción es una definición compleja y que ha sido abordada desde distintas perspectivas, pero muy centrada en la perspectiva individual y psicológica. Podemos empezar desde la perspectiva biológica con Darwin, desde 1800, hasta desde una perspectiva neurológica, desde una perspectiva psicofisiológica, desde la teoría cognitiva. No me voy a abordar cada una de ellas, sino que este mapa, mi fin es que de ahí el posicionamiento que yo tengo, que es desde una perspectiva social, cómo yo me emociono con la interacción con los demás. Hay estudios que dicen que la psicología ha sido estudiada a lo largo del tiempo de una manera individual, y eso ha hecho que también las emociones sean un tema privado, que no estemos acostumbrados a decir lo bien que me siento, lo mal que me siento, o lo nerviosa que estoy, o lo feliz que me hace cualquier cosa, ¿no?
Hay esta nueva visión, este es mi posicionamiento desde la sociología de las emociones, donde se trata de una sociología aplicada a la amplísima variedad de afectos, emociones, sentimientos y pasiones presentes en la realidad social. Estamos acostumbrados a estudiar la realidad social, pero de una manera objetiva. Y esto se omite y no existe, y realmente en todas las acciones humanas existen emociones y condicionan a las acciones, a los aprendizajes, a todo en la vida en general, ¿no? La doctora Hopchill, ella fue una investigadora que dice que las emociones no son un absoluto biológico, no es algo individual, sino que están condicionadas. ¡Oh! Perdón. ¿Bien? ¿Sigue funcionando o no? Vale. La doctora Hopchill dice que las emociones no son un absoluto biológico, es decir, no se puede abordar las emociones desde una perspectiva individual, sino las emociones es a través de lo social, de la interacción con los demás. Yo estoy triste porque mi pololo no me quiere, yo estoy triste porque he tenido un problema en clase, yo soy feliz porque estoy aquí, por ejemplo, en el Congreso. Entonces, una emoción no es algo individual, sino es algo social. Bueno, la doctora Hopchill hizo un trabajo emocional y donde ella enfatiza en estos dos conceptos, que la armonía emocional y la disonancia emocional. Perdón. La armonía emocional es cuando yo tengo una armonía entre lo que yo siento y las normas de sentimiento quieren que yo sea. Es decir, en toda sociedad existen unas normas sociales que te permiten o no emocionar. Es decir, si estamos en un velorio, en un funeral, el que veamos una persona riéndose es como, no. Entonces, nosotros nos vamos adaptando a las normas sociales. Entonces, la armonía emocional es tener concordancia entre lo que yo siento y lo que las normas sociales me dicen. Y después existe una disonancia emocional entre lo que yo siento y lo que la norma me exige que sienta. Bueno, incluso la disonancia emocional, el sentir algo distinto a lo que te exige la sociedad, tiene repercusiones en la salud psicosocial. Bueno, después de todo esto, mi objetivo general es comprender la dimensión emocional de la práctica docente de los profesores y profesoras de las carreras de Trabajo Social y Psicopedagogía y su valoración en el contexto de la formación universitaria. Los objetivos específicos es categorizar las percepciones de los docentes de ambas carreras respecto a las emociones que hay en el aula y qué influencia tienen esas emociones. Identificar las emociones reconocidas por estos docentes en ambas carreras y develar aspectos culturales asociados a las emociones que predominan en la dimensión emocional a partir de las observaciones que hicimos en sala y de las percepciones de los docentes. Y por último, proponer principios de acciones en función a las necesidades de los docentes respecto a las mejoras de esta dimensión emocional. Bueno, la metodología utilizada para mi investigación fue un paradigma naturalista, interpretativo, donde hay una reflexión, una percepción de lo que el investigador realiza. El enfoque es cualitativo, método cualitativo, perdón, con un enfoque fenomenológico y fue un estudio de casos colectivos porque fueron en dos carreras y se realizaron observaciones en sala y entrevistas semiestructuradas. Bueno, los resultados de la investigación se dividen en 5 resultados importantes que he querido mostrar, pero igual son muchos más. Pero los más relevantes serían que las emociones, en la práctica pedagógica existen 2 tipos, emociones reconocidas y no reconocidas. Las emociones reconocidas están las emociones positivas, negativas y neutras, y dentro de las emociones no reconocidas son emociones o sentimientos que tiene el docente, pero que no se logra ponerle nombre. Es decir, los docentes me decían, no, es que ante una situación de
de conflicto en la sala, me pasa algo así, como que me pongo nerviosa, pero realmente no le da un nombre porque no estamos educados desde las emociones. Este segundo resultado fue, yo le pregunté a los docentes que ante las situaciones de conflicto en sala, ¿qué hacían? Porque como no se hablan estas temáticas, no se abordan, digo, bueno, cuando hay un conflicto en sala, ¿cómo reacciona? Porque realmente el docente tiene que ser improvisado y actúa según cómo vaya sintiendo, ¿no? Y me llamó mucho la atención este resultado porque aparecen tres maneras. Una es el cambio de actividad, cuando hay un problema en clase, el docente cambia automáticamente de actividad. Segundo punto, hay una indiferencia, hay un conflicto, un problema, se hace como si no pasara nada. Y tercero, se pide ayuda a terceros, pero realmente no se soluciona el problema. Llega una tercera persona, habla con el curso, y lo importante de esto es que en las situaciones de conflicto no se resuelven en su totalidad. Claro, se intenta pasar piola, como se diría aquí en Chile. Entonces hay problemas que existen en clase pero realmente no se resuelven, se quedan pendientes. Bueno, las emociones que predominan en la práctica docente lo dividen en dos fases, como podemos ver. Está la felicidad, que es la que más predomina, la tranquilidad, la alegría, el estar contento, la molestia. Y después una segunda fase, que estaría la frustración, la incomodez, la confianza, la pena, la rabia. Es decir, sabemos que las emociones positivas favorecen el aprendizaje de los estudiantes, pero también las emociones negativas perjudican a este proceso. Bueno, los aspectos culturales que detecté son 5, pero me voy a centrar en 2, los 5 aspectos culturales que detecté fueron el tabú, la función y la obligación, la diversidad cultural, burocracia y estatus y rol profesional. Pero me voy a enfatizar más en el tabú y en el rol profesional. El tabú es un aspecto que hay respecto a lo emocional, como son temas que no se abordan ni se hablan, no se saben. Bueno, podemos ver algunas citas de docentes que dicen, bueno, hay cosas que nadie te pregunta de eso en ninguna parte. Es decir, cómo estás o cómo te has sentido haciendo tu práctica docente, son aspectos que no se conversan en la sala de clase. Otra cita del docente sería en la sala de profesores, valga la redundancia, llegamos contando las situaciones en particular porque necesitamos expresarlas. Es decir, la sala de profesores es un lugar donde se hablan temas que en la sala de clase no se puede hablar. Y todo esto se relaciona con el rol profesional. Voy a leer algunas citas respecto al rol profesional. Y uno tiene que procurar ser lo más objetivo posible, entonces muchas veces en este aspecto se tienen que esconder sus emociones, pero tampoco llegar a ser una persona fría. Además, intolerante a la emoción. Es decir, hay un control emocional. Yo no me puedo emocionar mucho ni tampoco me puedo emocionar poco. Entonces, se ve que uno no es libre al emocionarse en la sala de clase con tranquilidad. Por lo general, cuando ya somos más profesionales, tratamos de separarlo. Es decir, mientras más profesional soy, este aspecto emocional, menos se tiene que visualizar. Bueno, respecto a la propuesta de acciones por parte de los docentes, hay una necesidad de autoconocimiento emocional y personal respecto a esta temática. Se debiera también hacer un reconocimiento de las capacidades, no solamente mirar lo malo o lo mal que hacemos las cosas, sino también cuando lo hacemos bien, un reconocimiento.
y ver cuáles son los limitantes que también tenemos. Conocernos a nosotros mismos, ver hasta qué punto podemos llegar, incluso ahora que se habla de trabajar en conjunto, también ser más humilde y decir, bueno, no sé esto, ¿por qué no me ayuda? Pero saber cuáles son nuestros límites y capacidades. Bueno, estrategias para grupos complejos, se debiera abordar en grupos, situaciones. Vale. Bueno, voy un poco más rápido. Estrategias para grupos complejos, actividades externas o ajenas a la docencia, intentar buscar otros espacios donde compartir con los compañeros y hablar de otras problemáticas. El cambio del hacer al ser, es decir, no cambiar en que no te pregunten cómo has hecho tu práctica pedagógica o cómo lo has hecho, sino cómo te has sentido haciendo las cosas. Crear más instancias de relación y confianza para poder expresar estas problemáticas, un apoyo emocional y humano a los docentes y existir, ¿por qué no?, a charlas y congresos y ver qué hacen otras universidades respecto a esta temática de habilidades blandas que también los profesores necesitan. Bueno, como conclusión de mi investigación, se ve, respecto a la pregunta, podemos observar de que la dimensión emocional está oculta, por lo que hace que el docente sea autosuficiente e improvisado a la hora de enfrentarse con sus propias emociones y con las emociones de los estudiantes. Las emociones influyen en la práctica pedagógica e incluso a los conflictos emocionales en clase no se llegan a resolver con totalidad. Existen factores culturales importantes que impiden al docente expresarse en libertad a través de los roles, del tabú, burocracia, etcétera, etcétera. Y surgen distintas necesidades por parte de los docentes para mejorar o visualizar esta dimensión emocional de la práctica docente. Bueno, y por último, mi fin a lo mejor de esta investigación es que se pudiera crear un centro de bienestar docente donde no solo estuviera centrado en los estudiantes y los aprendizajes de los estudiantes, sino que si un profesor no está acorde con lo que siente y con lo que hace, feliz con su profesión, no podemos eso trasladarlo a los aprendizajes. Entonces, ojalá que esté de la mano los aspectos, la dimensión esta emocional y esta dimensión profesional que tiene el docente. Bueno, muchas gracias.